En la pieza que dedicamos a hablar de los tránsfugas de Murcia, sobrevolamos el tema del caso del señor Hernández Ros, que es uno de los casos más claros de compra de periodistas. El caso fue que el primer presidente de Murcia, don Andrés Hernández Ros, que era del PSOE, estaba muy incómodo por las críticas o las informaciones o artículos que publicaban contra su gestión en el periódico La Verdad de Murcia, que en ese momento era el periódico de la Iglesia, aunque hoy sea del Grupo Vocento. Y eso llevó a que el secretario de Finanzas del PSOE en Murcia, que se llamaba señor Serrano Lucas, ofreció al señor García Cruz del periódico La Verdad una cifra de unos cuantos millones de pesetas a cambio de que dejara de atacar al gobierno de Murcia. El periodista pidió la mitad por adelantado y una vez tuvo la constatación de que había cobrado ese primer porcentaje de dinero, lo denunció en el periódico, para que ya no pudieran decir que era mentira. Eso provocó que el PSOE tuviera que expulsar de inmediato al señor Serrano Lucas y que don Andrés Hernández Ros tuviera que dimitir como presidente de Murcia. Sin negar que el motivo económico es uno de los motivos más importantes del posicionamiento de los medios de comunicación, yo diría que es el segundo más influyente, no el primero, porque creo que el primero sigue siendo el nicho. Creo que aún lo que más lleva a un medio a posicionarse en contra o a favor de un gobierno, de una administración, es buscar un nicho y fidelizar a un nicho. Por eso soy pesimista cuando la gente dice que en Internet va a haber más libertad, porque creo que en Internet la misma tentación de crear medios tendenciosos en la búsqueda de un nicho. Pero volviendo al tema económico, que duda cabe que lo de los fondos de reptiles es algo que ha estado siempre muy presente. El primer político que denuncia que hay una campaña contra él de la prensa, que no es ni don Pablo Iglesias, ni don José María Aznar, ni don Felipe González, ni don Adolfo Suárez, el primero fue don Antonio Maura, con aquello del Maurano, y ya entonces los mauristas dicen que es porque el señor Maura les ha retirado. Pero para no irnos tan lejos, si nos vamos a la transición, en ese momento está el gobierno de UCD, de don Adolfo Suárez y don Leopoldo Calvo Sotelo, y entonces ya hay acusaciones de que había un fondo de reptiles. Y el que lo denunció fue don Rafael Vera, el que luego sería secretario de Estado de Defensa con el PSOE. Cuando a él le acusan de haberse llevado fondos reservados, él, para defenderse, a través del periódico Diario 16, cuando lo dirigía don Luis Ventoso, denuncia que le consta que en la etapa de UCD había un fondo de reptiles. Según asegura, había una especie de partidas de cartas de representantes del gobierno de UCD con periodistas, citando expresamente a don Lorenzo Contreras, a don Jaime Canmani y a don Carlos Dávila, y que tras esa partida de cartas les daban un sobre con 150.000 pesetas. También asegura que el periódico Diario 16 tenía una partida directa de los fondos reservados que iban a financiar este periódico, que en ese momento dirigía don Pedro J. Ramírez. Hay que recordar que la UCD era accionista del periódico Diario 16. No sé si se referirá a eso cuando habla de fondo de reptiles, de los fondos reservados al periódico Diario 16. Y decía que en el caso concreto de don Luis María Ansón, que en aquel entonces era director de la agencia EFE y luego sería director del periódico ABC, recibía una partida directa de la Guardia Civil a cambio de hablar siempre bien de la Benemérita en los reportajes de EFE y ABC. Hay que decir que todos los periodistas desmintieron lo que dijo entonces el señor Vera. Y todos dijeron que iban a demandar, pero el único que consta que llevó de verdad al señor Vera a los tribunales fue don Carlos Dávila, que asegura que ganó. Él cuenta que en tiempos del ministro Rosón, del ministro Juan José Rosón, 4 periodistas, que uno era Luis María Ansón, otro Jaime Canmani, otro Pedro J. Ramírez y otro era yo, íbamos los sábados a jugar al póker al Ministerio del Interior. Yo tengo que decir que no he jugado al póker en mi vida. Juego al mus y los amigos que juegan al mus conmigo me dicen que juego muy mal. Y que íbamos al Ministerio del Interior y que al final recibíamos un sobre, los sábados por la noche. Entonces eso lo dijo Rafael Vera. Se lo dijo en un periódico que era entonces Diario 16, cuyo secretario general era entonces el que luego fue director del Real Madrid, el presidente del Real Madrid, que era Calderón, Ramón Calderón. ¿Diría que ese fue el momento más tenso que usted vio como director de Diario 16 con otros medios? Sí, realmente sí, porque allí el señor Vera, hacía una serie de declaraciones absolutamente explícitas y hasta un papel, y señalaba a un montón de periodistas, algunos bastante conocidos, diciendo que habían cobrado, no me acuerdo ahora de qué partida era, porque han pasado muchos años, pero bueno, está ahí publicado, si usted tiene el ejemplar lo puede ver.
Entonces, lógicamente, a algunos de los eludidos pues no les gustó verse allí retratados, digámoslo así. Pero entiendo que tampoco se llevó aún ninguna polémica, porque he visto que no hubo ninguna réplica por su parte ni por nadie, más allá de... Bueno, tuve algún enfrentamiento judicial con alguno de ellos, sí. O sea, que sí hubo más judicial, digamos, que por la parte de polemizar en páginas, entonces. No, en páginas no. Entonces, como Vera lo puso así, yo le puse una querella criminal. O sea, de los 4 o de los 5, que no me acuerdo bien si éramos 5 o 4, yo le puse una querella criminal. En un momento en que Vera pues tenía dificultades y había estado en la cárcel, etcétera, etcétera. Esto hablo del año 2000 o algo por el estilo. Llegamos al juicio oral. Llegamos al juicio oral en el juzgado de lo penal número 6 de Madrid. Juicio oral número 601 a Madrid a 17 de abril de 2001. Antes tal, asistido por mí la secretaria, don el acusado, tal, que es el que dijo que yo estaba cobrando, tal. Antes de llegar al tribunal, el abogado de Rafael Vera, que era Jorge Regote, le pidió a mi abogado que a ver si podíamos llegar a un trato. Porque si él era condenado en ese momento, volvía a la cárcel. Entonces me lo consultó mi abogado. Yo había tenido muy buena relación y ahora la tengo otra vez con Rafael Vera. Y entonces, en consideración a eso, dije que muy bien, pero que entonces Rafael Vera tenía que hacer esto, que yo recogía fondos reservados en el Ministerio del Interior. Y dice: Juzgado de lo Penal, número 6, Madrid, juicio oral, número 601, en Madrid, a 17 de abril de 2001. Dice literalmente: el acusado Rafael Vera manifiesta en este acto que todo lo que se ha dicho en el artículo del periódico Diario 16 no es correcto y los desmiente, y por tanto no ha sido verdad. Asimismo, que no tiene ninguna constancia directa de que el señor Dávila haya cobrado de fondos reservados. Ante esto, mi letrado y yo nos dimos por satisfechos, claro. Y aquí está. Aunque el mentís contra él ha seguido. De hecho, don José Bono aseguró que tanto el señor Ibarra como él eran conscientes de que el señor Dávila había cobrado del gobierno durante la etapa del señor Suárez. Madura estaba este periodista que usted ha citado y que yo no quisiera ensuciarme mencionándolo, y entonces le dijo a Ibarra: ¿es cierto que usted obliga a quien entra en la Junta de Andalucía a llevar el carnet del PSOE en la boca? Y Rodríguez Ibarra le dijo: mire, eso no es cierto, pero lo que sí es cierto es lo que le voy a contar a continuación. Oiga, ¿usted conoce, señor fulano, a quien se sienta aquí a mi lado? El otro no respondió. Este señor que está aquí a mi lado es mi jefe de gabinete, y fue jefe de gabinete del ministro fulano. Este señor es el que le daba a usted 100.000 pesetas al mes para que usted hablara bien del ministro. Dice: como yo no se las voy a dar, puede usted escribir de mí lo que le dé la gana. Bueno, pues estas cosas también ocurren, pero por suerte, y así lo digo, ejemplares de esta naturaleza hay muy pocos. Están en peligro de extinción y además, aunque a veces no se diga, casi todos los compañeros, cuando lo cuento sin luces y sin micrófonos, dicen: vaya pájaro. Luego el señor Dávila, durante la etapa del señor Aznar, volvería a cobrar dinero público, pero hay de una manera más clara, porque se meterá por ser tertuliano, como todos los demás que trabajarán en Televisión Española o Radio Nacional de España. Sabemos que don José Antonio Sánchez cobró del Partido Popular para hacerles trabajos cuando estaba en época. Sabemos que don Raúl del Pozo ha cobrado del Partido Popular, él mismo lo ha reconocido por un reportaje que hizo de unos cementerios, y parece que también cobró de la familia Bárcenas. Por otro, hay grabaciones orales de Bárcenas, en los últimos meses lo grabó todo. Eso no ha salido. Están en poder, posiblemente, de 3 personas. Una de ellas está gravemente enferma. Grabaciones orales, es decir, que grabaron las conversaciones. ¿Tú lo has escuchado? No, yo no las he escuchado, pero lo sé, de muy buena fuente. En julio de 2015 hay un artículo publicado en El Mundo por el señor Raúl del Pozo, en el que dice el señor Bárcenas textualmente: julio 2015. Tengo cajones llenos de documentación, contabilidad y pendrives a buen recaudo. ¿Dónde están? A ver, yo tengo una explicación para el tema de Raúl del Pozo. Según hemos conocido en los medios de comunicación, en ese mare magnum de demandas cruzadas, parece ser que percibía remuneraciones económicas con cargo a la familia del señor Bárcenas. Quizá eso explique las declaraciones que está usted diciendo. De hecho, el que fue secretario de organización del Partido Popular en Galicia, el señor don Pablo Crespo, hoy condenado por el caso Gürtel, dijo en el Congreso de los Diputados que cuando él era secretario de organización del PP en Galicia, que es entre 1996 y 1999, por tanto la etapa del señor Aznar,
le constaba que había una parte del presupuesto del partido que era para pagar a periodistas. Y se le complementaba desde el partido con un sobresueldo mensual. No he hablado solo de políticos, creo que en su día cuando lo dije, porque así lo hice, también hablé de periodistas, también se le pagaba a periodistas mensualmente algunas cantidades. Aunque no figuran los nombres por razones obvias en el listado, que además está judicializado, donde yo llevaba estricta y puntualmente las cuentas de los pagos que hacía, porque entenderá que manejar dinero, como se llama ahora, ajeno al circuito legal, pues requiere que si otros lo quieren controlar, pues llevarlo de día a día y enseñarlo. Sí se le pagaba a periodistas. El motivo por el cual se le pagaba a periodistas, yo eso lo desconozco, nunca he cambiado ningún apartado de un periódico. Entenderá también que, al igual que he hecho y he manifestado con respecto a los políticos ya jubilados, que esto es una cuestión de hace 20 años, no mencione los nombres de esos periodistas porque creo que no debo hacerlo. No dice nombres, pero yo no puedo evitarme recordar de cuando se muere don Juan Ramón Díaz García, que fue durante 20 años director de La Voz de Galicia, y el señor Crespo era secretario del PP en Galicia. El señor Ventoso escribe en la necrológica: ayudó a construir la Galicia autonómica, mantuvo una relación de amor-odio también difícil de decodificar. En el DB queda que por entonces se instauró en Galicia un modelo de subvenciones a la prensa que aún perdura y complica la independencia de los mismos. Eso decía el señor Ventoso en la necrología de cuando murió el señor don Juan Ramón Díaz. En el obituario que usted escribió de los medios, y que como que Juan Ramón Díaz tuvo algo que ver en la construcción de ese mecanismo, no sé si lo he entendido bien y no quisiera... Esa es la frase que digo yo exactamente. Sí. Mantuvo una relación difícil de descodificar. En él debe queda que por entonces se instauró en Galicia un modelo de subvenciones a la prensa que aún perdura y complica la independencia de los medios. Ah, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, sería correcto entonces decir que Juan Ramón Díaz, que he visto que le adjudicaron alguna emisora de radio a él personalmente, construyó o ayudó a crear... No, yo creo que es más una cosa entre él, el propietario de La Voz de Galicia y los editores gallegos, una cosa conjunta en la que él estaba, claro, pero eso... Vale, o sea que más... No es una cosa particular que hiciese. Vale, entonces lo que decía... Juicio,